Muy buenos días, el tema de hoy es entender. Vamos al libro de Isaías capítulo 48 versos 16 y 17. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Entender. ¿Cuánto nos cuesta a usted y a mí entender? Pero mire que cuando yo hacía el estudio de este devocional, encontraba que a muchos nos cuesta entender. ¿Le digo por qué? Porque estamos más dispuestos a hablar. Muchas personas usted le va a hablar un proyecto, un viaje, una meta, algo que usted tiene planeado hacer con esa persona. Y usted le habla, pero cuando usted espera la respuesta, le sale con una respuesta totalmente diferente a lo que usted está hablando. ¿Por qué? Porque la persona está tan enfocada en lo que está pensando que eso es lo que habla, pero no está dispuesto a escuchar. Por eso el Señor encontramos en la Biblia muchos textos que el Señor nos habla entender, y es que Él nos quiere llevar a entender, pero es en Él, y para eso tenemos que hacer silencio. Pero ¿cómo nos cuesta a usted y a mí tener la mente quieta, en silencio, callada? Porque salen voces por todo lado que le habla una cosa, le habla otra, y como que usted no pone atención. Por eso cuando alguien le habla, ¿qué? Como que no, es que estaba ocupado, no, es que no le puse atención, no, es que no le entendí lo que usted me dijo. Sí entendió, lo que pasa es que sí lo escuchó lo que le dijo, pero no estaba atento. Entonces nos cuesta mucho atender, y es escuchar. Silencio, voy a hablar, silencio, el Señor está hablando. Y eso es lo que el Señor nos quiere hablar a usted y a mí, porque a veces parecemos como el pueblo hebreo. El pueblo hebreo, ¿cuántas veces le habló el Señor? Pero no, ellos tercos, testarudos, desobedientes, porque era hacer lo que ellos quisieran, no las instrucciones que le daba el Señor. Aquí el profeta Isaías nos habla: acercaos a mí, oíd esto, oíd. Es poner atención. Dice, desde el principio no hablé en secreto, ya el Señor lo había dicho. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Nos envía el Señor a hablarnos a usted y a mí, y es a escuchar. Por eso dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña. Mire que aquí habla, enseña, escuche que nos va a enseñar. Pero dice, provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Hay caminos que dice la palabra en el libro de Proverbios que no son los de Dios. Hay caminos que no son derechos, son caminos de perdición, porque son caminos del hombre, pero no son caminos del Señor, en el cual el Señor quiere instruirnos, enseñarnos, formarnos, darnos a entender. Y es porque a veces ponemos primeramente lo nuestro, los planes, proyectos nuestros, pero ni siquiera ponemos atención a lo que nos dice el Señor. Algunos van a la oración y le preguntan a Dios sobre los planes, pero ¿para qué le preguntan si sigue haciendo lo mismo? Entonces, como son testarudos, no reciben porque hacen lo mismo. Entonces, ¿para qué le preguntan al Señor? Y es prestar atención a sus mandamientos. Y es cuando el Señor quiere darnos a conocer cómo sería experimentar la paz como un río, cómo sería experimentar esa paz que usted y yo queremos conocer, pero si no la aceptamos, no entendemos, porque estamos más dispuestos a hablar que a escuchar, que es lo que el Señor quiere decirnos a usted y a mí. Por eso el Señor quiere darnos a entender, y para entender debemos estar atentos. Atentos, ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor? Porque hay personas que dicen, es que Dios no me habla, yo no he escuchado la palabra de Dios, yo no escucho la respuesta del Señor, pero a mí el Señor no me ha dicho. Sí, el Señor sí ha hablado a través de la palabra, pero como no ponemos atención porque la mente está ocupada pensando en lo que voy a hacer, voy a trabajar, voy a comprar, voy a viajar, y como que no está buscando la respuesta de Dios, sino está orando y pidiéndole a Dios, pero está pensando en otra cosa, y por eso no podemos entender. Por eso el Señor nos quiere llevar a ese camino de transformación en lo que usted y yo debemos realmente entender. ¿Qué es lo que habla el Señor a la luz de las Escrituras? ¿Y cómo estamos usted y yo obrando? ¿Será que sí obedecemos lo que el Señor nos dice? Por eso miremos lo que nos dice en el Salmo 32, 8 y 9. Dice en el 32:8, dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Acá algo que dice muy importante, te haré entender, escuche, te haré entender. Y es que usted tiene que estar atento. ¿Qué es lo que el Señor me va a hacer entender?
Oiga, no es lo que usted quiere entender, no es lo que usted quiere hacer, no es lo que usted va a hacer. Dice, te haré entender. Cuando aquí nos habla, te haré entender. Y fuera de eso, si yo atiendo, entenderé que me va a enseñar. Por eso dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Oiga, el camino que estoy andando no es el del Señor. El camino que estoy andando es mi camino, pero no es el de Dios. Por eso es el camino que te quiere encaminar, te quiere enseñar, te quiere instruir, te quiere formar. Por eso escuche. Por eso el tema es entender. Pero para eso tenemos que oír. Dice, y sobre ti fijaré mis ojos. Pero si estoy en este camino que me quiere llevar el Señor, lo haré y lo entenderé. Por eso miremos lo que nos dice el verso 9. Dice, no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Mire que somos como el caballo, como el mulo. Tremendo, porque no entendemos. ¿Cómo así? ¿Quién dijo? ¿Cuándo me habló usted? Usted no me ha dicho eso. ¿Cuándo me habló eso? Dios no dijo eso. Entonces, ¿por qué? Porque estamos más dispuestos a hablar que a escuchar. Por eso hay veces como que la esposa le dice, ya le había dicho. Y el esposo dice, pero ¿cuándo me dijo usted? Eso no me habló. Porque estamos más atentos a hablar que a escuchar. Por eso aquí el Señor dice, no seáis como el caballo o como el mulo. Porque esos caballos como el mulo, mire cómo los maneja el hombre. Dice, sin entendimiento. ¿Por qué? Porque dice que han de ser sujetados con cabestro y con freno. O sea, si no le ponen el cabestro y el freno, el caballo hace lo que quiere y se va para donde quiere y hace para donde va y hace lo que él quiere hacer como lo quiere hacer. A veces somos así, como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Pero ya se le había dicho por qué se metió en ese negocio, por qué se metió en esa relación, por qué se metió en ese viaje, por qué se metió en ese proyecto. ¿Quién le dijo? Pero acuérdese que yo le dije que no se fuera a meter, acuérdese que yo le dije que no se metiera en esa relación, acuérdese que yo le dije que no hablara con esa persona. Pero somos como el caballo, como el mulo sin entendimiento. Yo no lo escuché. ¿Usted cuándo me dijo? ¿Cuándo me habló eso? Aquí está la respuesta. Por eso el Señor nos lleva a entender, pero es en Él. No es en mis pensamientos, no es en mi voluntad, no es en mis estrategias. Por eso dice, porque si no, no se acercan a ti. Por eso el Señor no nos acerca a nosotros para darnos a entender eso, porque quiere darnos a entender el plan que Él tiene para con cada uno de nosotros. Pero a veces están primero nuestros planes, nuestros proyectos, y nos equivocamos y vamos de rastra contra Dios. ¿Por qué permitió Dios que me metiera con esta relación? Ahora, ¿por qué Dios permitió que yo hiciera este negocio? Pero es que yo tanto que le oré a Dios. Y viene Dios y te dice, pero si usted no pone atención, no es que usted como el caballo, como el mulo, no le hablé, no le dije, no le hablé en un sueño, no le hablé a través de su esposa, no le hablé a través de tal persona, pero usted no escucha. Y entonces venimos contra Dios a decirle que por qué me pasó esto, por qué me diste esto. Entonces cuando miramos en la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos quería entender el Señor? Y es que no tienen discernimiento, porque no tienen discernimiento cómo actuar para cada circunstancia, cada situación, pero lo peor de todo es que ni siquiera atienden la palabra, lo que el Señor nos quiere enseñar, ya que la palabra de Dios nos enseña, nos encamina, nos ilumina la forma en que usted y yo debemos vivir y actuar física, emocional y mentalmente. La palabra, no es mis emociones, no mis deseos, no mis sentimientos, no mis gustos, no mis pasiones, es la palabra la que nos quiere enseñar e instruir. Pero si yo estoy dispuesto a dejarme enseñar e instruir por lo que el Señor quiere hacer a través de mi vida, por eso cuando dice la palabra, cuando el Señor Jesús les hablaba a sus discípulos, que dice en Juan 10:27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen porque escuchan la voz del pastor, ¿cierto? Y lo siguen al pastor, escuchan su voz. ¿Qué voz escucha usted? ¿La de su interior? ¿La de su yo? ¿La de su humanidad? ¿La de sus deseos? ¿La de sus pensamientos? ¿Y cuándo escucha la de Dios? Cuando se equivoca, cuando tropieza, cuando cae. Ay, sí, pero ¿cómo así? Dios ya me ha hablado, pero ¿cómo así? Dios cuando me dijo, pero ¿cómo así? ¿En dónde estaba la palabra? Porque precisamente no estaba Dios, sino estaba yo. Entonces no dejé que el Señor entrara para llevarme a hacer entender. Por eso el tema hoy es entender. Pero cuando yo quiero entender lo que Dios me quiere hablar, debo ir a la palabra, primeramente a la oración, pero debo pedirle al Espíritu Santo que me ayude a quietar mi mente, mis pensamientos, porque son muy acelerados, son más acelerados que las redes sociales, como que avanzan. Necesito tener la mente quieta, en silencio, que ninguna voz me hable. ¿Para qué? Para que yo pueda entrar a la palabra, leer la palabra y que el Espíritu Santo me dé claridad y me dé entendimiento. Por eso dice en el Salmo 32:8,
te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Mire que el Señor habla dos partes. Dice, te haré entender. Y entendemos, si le ponemos cuidado. Por eso nos enseñará. ¿Qué nos enseñará? El camino. ¿Cuál camino? El que debemos andar. No es el suyo, no es el mío. El Señor. Dice, y sobre cada uno de nosotros fijará sus ojos. O sea, iremos en bendición. Iremos a la conquista. Iremos a la victoria. ¿Por qué? Porque esa es la respuesta. Primeramente te haré entender, escuchar. Te enseñaré es aceptar la instrucción. El camino, el que Él me dice. ¿Cuál es el que debo andar? El que me manda. Sobre Él, sobre usted y mí, fijaré sus ojos. Hoy le oro y le pido al Señor que usted y yo entendamos. Pero que escuchemos primero y obedecer es que es el siguiente paso en Cristo Jesús.